Muy buenos días, guerrero. La paz del Señor sea con todos ustedes en este día. Vengo a saludarlos, a desearles un hermoso día, un inicio de día y de fin de semana en Cristo Jesús. Vengo a compartir con ustedes los 5 minutos del Evangelio en este día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 52 al 59. Al escuchar las palabras de Jesús, los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Pues les respondió: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A mí me envió el Padre, que tiene vida, y yo vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Estas enseñanzas las dio Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor en esta palabra, en este texto que nos presenta y que nos ha presentado en el transcurso de esta semana, a partir del martes para acá estamos viendo el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, donde nos habla de ese alimento, de ese llamado, de ese pan bajado del cielo, esa forma en que el Señor nos permite y se ha quedado, como Él nos ha dicho, se ha quedado, Él no se ha ido, se ha quedado en ese pan, en ese alimento, y es un alimento espiritual, no como el alimento del maná, que fue un alimento material. Este es un alimento espiritual, un alimento que nos fortalece el alma, un alimento que el Señor dejó y en el que Él nos permite encontrarnos y alimentarnos de su presencia, de su amor, de su ser. Es un alimento que está ahí, que nos espera, que lo busquemos, que creamos. Para los judíos era algo ilógico comer el cuerpo y la sangre del Señor, pero se quedaron en eso, en esa parte como muy humana, y no entendieron que realmente era el mensaje que el Señor estaba dando. Hoy en día, gracias a Dios, lo tenemos claro. Lo que el Señor nos da en la Eucaristía es ahí, en ese momento, en ese banquete celestial donde Él se nos entrega totalmente. Es en la comunión, en ese pan que nos fortalece. El Señor es claro y dice: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Comer la carne de Jesús significa aceptar a Jesús, significa entender y comprender que es el Cordero Pascual. Comer la carne de Jesús es aceptarlo totalmente como Él es llenarnos de Él, es al recibir la comunión ser llenos de Él, obrar como Él nos enseñó, servir como Él sirvió, llegar a los demás como Él quiere, amar a los demás como Él nos ama y como Él desea amarnos a través de nosotros a los demás.
Beber su sangre significa asimilarlo, su estilo de vida, creerle, dejarlo que obre a través de nosotros, no quedarnos simplemente en una lectura, en una Eucaristía a la que vamos, asistimos, compartimos, lo recibimos, pero hasta ahí no, hay que salir llenos de Él, es ser testimonio de que Él está en nosotros. Como dice, somos lo que comemos. Si nosotros estamos llenos de Jesús, de su palabra, de sus mandamientos, de su estilo de vida, vamos a poder transparentarnos ante los demás, dejar que Él se transfigure en nosotros. Entonces, si nos alimentamos de Él, si nos llenamos de Él, de su palabra, si sabemos cuáles son sus obras, cuál es su plan de vida, y si dejamos que Él obre en nuestro corazón y en nuestra vida, podemos llegar a esas personas con un mensaje, con una palabra, con una voz de aliento, con un abrazo, como Él quiere que seamos, instrumentos de su amor, instrumentos que Él permite que lleguemos a los demás. El Señor es claro, el Señor hoy nos invita a vivir ese momento de la Eucaristía como un momento total y pleno en nuestra vida. No hay cosa más hermosa que participar de la Eucaristía, de recibirlo con toda la claridad, la plenitud, la fe de que es Cristo Jesús, no un pedacito, no un poquito, es todo. Es cerrar los ojos y sentirlo en nuestro ser totalmente. Su luz, su presencia, su amor inmenso. Es sentirnos llenos, es creerle que nos está sanando, que está obrando y que, como le decimos, sé tú nuestro alfarero, transfigúrate, Señor, vuélvenos, Señor, obra total de tu amor. Es dejarlo que obre, es de entregarle totalmente el control de nuestra vida. Así el Señor podrá obrar. Es llenarnos de Él y creer que verdaderamente en ese pedacito de pan y en ese vino que se consagra en la Eucaristía está el Señor completamente, completamente, y nos llena completamente, porque como su palabra dice, el Padre está en el Hijo, y si nosotros comemos al Hijo, Él está en nosotros. Él nos sana, Él nos restaura, Él nos hace personas nuevas. Tengamos claros, hermanos, que nosotros vamos a Eucaristía porque lo necesitamos. Vamos a Eucaristía para ser mejores personas, no porque somos santos, porque lo necesitamos. Comulgamos el cuerpo de Cristo para ser mejores personas cada día, porque sin Él no somos nada, porque si nos apartamos de Él, no podremos ser ese camino hacia los demás, esa luz que lo lleve a los demás, esa fuente de misericordia y de amor hacia los demás. Recordemos que Él es la cabeza y nosotros sus miembros, que Él es la vid y nosotros sus sarmientos, que necesitamos de esa agua, pero esa agua que nos calme la sed para siempre, no por un momento, no por una dificultad, no por un milagro, no por un signo, por toda la vida. Que busquemos siempre en Cristo Jesús, en su Eucaristía, en nuestro banquete que el Señor nos dejó, en su presencia en nuestra vida, comulgando, si es posible, diariamente, pero cada vez que lo recibamos con la certeza de que Él está ahí alimentándonos completamente. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes, que el Señor los fortalezca y los bendiga en este día. Un abrazo grande en Cristo Jesús. No nos olvidemos, a las 11 de la mañana, la devoción a las lágrimas de la Santísima Virgen María, a las 3 de la tarde la coronilla de la Divina Misericordia, a las 8 de la noche el Santo Rosario,
luego la consagración a Jesús por María. Y esta noche, nuestro encuentro en Querigma. Además, recordemos que hoy, si nos es posible ayunar, presentarle al Señor este ayuno por nuestra conversión, sanación, liberación, restauración y por todas las necesidades y por todo nuestro grupo de oración, Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles. Y realizar en este día la Vía Crucis. Un abrazo grande, el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Fortaleza de Dios.